El gato negro, de Edgar Allan Poe. Ni espero ni demando que se dé crédito a esta, la más brutal y aún así, la más humilde historia que voy a referir. Loco estaría si así lo esperara, tratándose de un caso en el que mis sentidos se niegan a aceptar su propio testimonio. Pero no estoy loco, y desde luego no es un sueño. Pero mañana he de morir, de modo que quisiera hoy liberar mi alma de este peso. Mi deseo inmediato es mostrar al mundo de forma clara y sucinta, sin comentarios, una serie de simples acontecimientos domésticos que, por sus consecuencias, me han aterrorizado, torturado y abrumado. A pesar de todo, intentaré exponerlos tal cual son. Para mí no han sido otra cosa que motivo de horror. Sin embargo, para otros quizás no sean más que carambolas. Tal vez, algún día, alguna mente consiga explicar mis fantasmas como algo normal, un intelecto más sereno, más lógico y mucho menos excitable que el mío que, en las circunstancias que aterrado relato, no haya de encontrar más que una simple sucesión de causas y efectos de los más normales. Desde mi infancia me caractericé por mi carácter dócil y humano. La bondad de mi corazón era tal que me convirtió en el blanco de las burlas de mis amigos. Sentía una auténtica pasión por los animales, y mis padres me permitieron tener una gran variedad de mascotas con las que pasaba la mayor parte de mi tiempo, y lo que más feliz me hacía era darles de comer y mimarlos. Con los años aumentó esta particularidad de mi carácter y, ya de adulto, acabó convirtiéndose en una de mis principales fuentes de satisfacción. A aquellos que han profesado afecto por un perro fiel y sagaz, no hará falta que les explique la naturaleza o la intensidad de la gratificación que eso puede producir. Hay algo en el amor desinteresado de un animal, en su capacidad de sacrificio, que llega directamente al corazón, hasta del más bruto, incluso de quien ha tenido ocasión de comprobar la fragilidad de la amistad y lo endeble de la fidelidad del hombre común. Me casé joven, y me alegró descubrir en mi esposa una disposición no muy diversa de la mía. Al observar mi gusto por las mascotas, no perdí ocasión de procurarme las más agradables. Tuvimos perros, peces de colores, un perro estupendo, conejos, un mono y un gato. Este último era un animal notablemente grande y bello, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Al hablar de su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era algo supersticiosa, hacía frecuentes alusiones a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros son brujas disfrazadas. No es que lo dijera en serio, y lo menciono simplemente porque me ha venido a la mente. Plutón, que así se llamaba el gato, era mi mascota más querida y mi compañero de juegos predilecto. Yo era el único que le daba de comer, y donde quiera que fuera, él me seguía por toda la casa. Hasta me costaba trabajo impedirle que me siguiera por la calle. Nuestra amistad duró así muchos años, durante los cuales, me avergüenza confesarlo, mi carácter y mi temperamento, a causa del demonio de la intemperancia, había experimentado una alteración radical para peor. Día a día iba volviéndome más voluble, más irritable, más indiferente a los sentimientos de los demás. Incluso empecé a hablarle a mi mujer de forma destemplada. Con el tiempo llegué incluso a emplear la violencia con ella. Naturalmente, mis mascotas percibieron el cambio de mi carácter. No solo las desatendía, sino que incluso las maltrataba. Sin embargo, Plutón seguía despertando en mí la suficiente consideración como para no maltratarlo, pese a que sí lo hacía sin escrúpulos con los conejos, el mono o incluso el perro cuando se me cruzaban accidentalmente o para demostrarme su afecto. Pero mi enfermedad sí iba adueñando de mí, pues ¿qué enfermedad hay como el alcohol? Y con el paso del tiempo hasta Plutón, que empezaba a envejecer y naturalmente iba volviéndose algo huraño, empezó a experimentar los efectos de mi mal genio. Una noche, al volver a casa completamente ebrio de uno de los garitos que solía visitar,
Me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo agarré, pero él, temiéndose una reacción violenta, me mordió, haciéndome una leve herida en la mano. De pronto, se apoderó de mí una rabia diabólica y en aquel mismo momento perdí el control. Al momento sentí que mi alma abandonaba mi cuerpo y que una ruindad endemoniada, saturada de ginebra, se apoderaba de cada una de las fibras de mi ser. Del bolsillo de mi chaleco saqué un cortaplumas, lo abrí, agarré a la pobre bestia de la garganta y deliberadamente le vació un ojo. Me sonrojo, me ruborizo, me estremezco al escribir esta abominable atrocidad. Cuando, con la llegada del nuevo día, recuperé la razón, cuando se hubieron disipado los vapores de mi extravío nocturno, experimenté un sentimiento mitad horror, mitad remordimiento por el crimen que había cometido. Pero era, cuando menos, un sentimiento débil y equívoco que no me llegó al alma. Volví a sumirme en mis excesos y no tardé en ahogar en vino el recuerdo de mis acciones. Mientras tanto, el gato se fue recuperando lentamente. Desde luego, la cuenca del ojo perdido presentaba un aspecto aterrador, pero ya no parecía que sufriera ningún dolor. Se movía por la casa, como siempre, pero, tal como era de esperar, huía aterrorizado cuando me veía acercarme. Me quedaba aún lo bastante de mi antiguo corazón como para que me afligiera aquella aversión manifiesta por parte de una criatura que tanto me había querido en el pasado. Pero muy pronto aquel sentimiento dio paso a la irritación, y entonces llegó mi debacle final e irrevocable, con la llegada del espíritu de la perversidad, espíritu del que la filosofía no se ocupa en absoluto. No obstante, tan segura estoy de que existe mi alma como de que la perversidad es uno de los impulsos primitivos del corazón humano, una de esas invisibles facultades o sentimientos primordiales que dirigen el carácter del hombre. ¿Quién nos ha sorprendido repetidamente cometiendo un acto necio o vil por el único motivo de que sabe que no debía cometerlo? No tenemos una constante inclinación, pese a saber que no es lo correcto, a violar lo que es la ley, simplemente porque sabemos que lo es. Tengo claro que este espíritu de perversidad fue la causa de mi ruina definitiva. Eran esas ansias insondables del alma de atormentarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer el mal por el mal, lo que me impulsaba a seguir adelante y consumar el suplicio que le había infligido al inocente animal. Una mañana, a sangre fría, le pasé un nudo corredizo en torno al cuello y lo colgué de la rama de un árbol. Lo colgué con lágrimas en los ojos y con el más amargo de los remordimientos en el corazón. Lo colgué porque sabía que me había querido y porque me daba cuenta de que no había dado ningún motivo para tomarla en contra de él. Lo colgué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado mortal que comprometía a mi alma inmortal, hasta el punto de situarla, si es que es posible, lejos incluso de la misericordia infinita de Dios, más misericordioso y más terrible. La noche siguiente al día en que había cometido aquella cruel acción, me desperté del sueño al grito de fuego. Las cortinas de mi cama estaban en llamas. Ardía toda la casa. No sin dificultad, mi mujer, un criado y yo mismo logramos escapar del incendio. La destrucción fue total. El fuego engulló todas mis riquezas mundanas y yo me entregué a la desesperación. No cometeré el error de intentar establecer una relación de causa y efecto entre el desastre sufrido y la atrocidad cometida. Simplemente
Detallo una cadena de acontecimientos y no quiero omitir el mínimo eslabón de la misma. Al día siguiente del incendio visité las ruinas. Todas las paredes, salvo una, se habían derrumbado. La excepción era un tabique interior, no muy grueso, situado en el centro de la casa y contra el cual se apoyaba el cabezal de mi cama, donde el enlucido había resistido en gran medida el ataque del fuego, hecho que atribuí a que había sido aplicado poco tiempo antes. En torno a aquella pared se congregó una multitud, y mucha gente examinaba una parte del muro minuciosamente. Las palabras «¡Qué extraño! ¡Qué singular!» y otras por el estilo excitaron mi curiosidad. Me acerqué y vi, como si estuviera grabada en bajo relieve sobre la superficie blanca, la figura de un gato gigante. La imagen tenía un detalle realmente impresionante, y era que, en torno al cuello del animal, se veía una cuerda. En cuanto vi aquella aparición, porque difícilmente habría podido considerarla otra cosa, mi asombro y mi terror fueron extremos, pero por fin vino en mi ayuda la memoria. El gato, recordé, lo había ahorcado en un jardín adyacente a la casa. Al saltar la alarma por el fuego, el jardín había quedado invadido de inmediato por la muchedumbre, y alguien debía de haber descolgado al animal del árbol para después arrojarlo a mi cuarto por una ventana abierta, indudablemente con la intención de despertarme. El derrumbamiento del resto de las paredes había comprimido a la víctima de mi crueldad en el yeso recientemente aplicado, y la cal del muro, al contacto con las llamas y con el amoníaco del cadáver, habría creado la imagen que ahora tenía delante. Aunque con eso satisfice la necesidad de mi razón, sino ya la de mi conciencia, el sorprendente caso que acabo de mencionar me dejó profundamente impresionado. Pasaron meses sin que pudiera liberarme del fantasma del gato, y a lo largo de todo ese tiempo se apoderó de mí una especie de sentimiento parecido al remordimiento, aunque no lo era. Llegué incluso a lamentar la pérdida del animal y a buscar a mi alrededor, en los miserables tugurios que frecuentaba, otra mascota de la misma especie y de aspecto similar con que sustituirlo. Una noche que estaba medio aturdido en un antro infame, llamó mi atención de pronto un objeto negro en lo alto de uno de los inmensos barriles de ginebra o de ron que componían el mobiliario de la sala. Hacía ya unos minutos que miraba a lo alto del barril, y lo que me sorprendió fue no haberme dado cuenta antes de la naturaleza del objeto. Me acerqué y lo toqué con la mano. Era un gato negro, muy grande, tanto como Pluto, y que se le parecía en todo salvo en un detalle. Pluto no tenía ni un pelo blanco en ninguna parte del cuerpo, pero este gato tenía una mancha blanca grande, aunque indefinida, que le cubría toda la región del pecho. En cuanto lo toqué, se puso de pie, ronroneando sonoramente. Se frotó contra mi mano y apareció encantado de mi llegada. Era sin duda la criatura que estaba buscando. No tardé un momento en solicitarle al tabernero que me lo vendiera, pero éste dijo que no era suyo. No sabía nada de él ni lo había visto nunca antes. Seguí acariciándolo, y cuando me disponía a regresar a casa, el animal se mostró dispuesto a seguirme. Se lo permití, y durante el camino fui parando de vez en cuando para acariciarlo. Cuando llegamos a casa, se adaptó a ella al momento, y enseguida se ganó el favor de mi esposa. En cuanto a mí, no tardé en desarrollar una antipatía hacia el gato. Era justo lo opuesto a lo que pensaba que sucedería. No sé cómo o por qué, pero sus evidentes muestras de afecto no hacían más que generar en mí un disgusto y un fastidio que poco a poco fueron convirtiéndose en el amargo rastro del odio. Evitaba su presencia, una especie de vergüenza, y el recuerdo de mis actos de crueldad me impedían maltratarlo físicamente. Durante unas semanas me abstuve de pegarle o tratarlo con violencia, pero poco a poco,
muy gradualmente, fui aborreciéndolo hasta límites indescriptibles y eludía su odiosa presencia como si huyera de la peste. Lo que me acrecentó el odio que me provocaba el animal fue sin duda el descubrimiento que hice la mañana siguiente de llevarlo a casa. Como Plutón, él también había perdido un ojo. Esta circunstancia, en cambio, no hizo más que suscitar una mayor ternura por parte de mi mujer, que, como ya he dicho, poseía una gran humanidad, sentimiento que en otro tiempo me había caracterizado también a mí y que había sido fuente de muchos de mis más sencillos y puros placeres. Pese a todo, mi aversión hacia el gato parecía provocar precisamente que su cariño por mí aumentase. Seguía mis pasos con una tenacidad que no podría hacer comprender al lector. En cuanto me sentaba, se acurrucaba bajo mi silla o me saltaba sobre las rodillas, cubriéndome de espantosas caricias. Si me levantaba al caminar, se metía entre mis pies hasta casi hacerme caer, o bien, clavando sus largas y afiladas garras en mi ropa, trepaba hasta mi pecho. En esos instantes, aun cuando habría querido matarlo de un golpe, me lo impedía, en parte, el recuerdo de la atrocidad cometida en el pasado, pero, sobre todo, tengo que confesarlo, el verdadero terror que me provocaba el animal. Este terror no era exactamente el temor a un mal físico, y aún así no sabría cómo definirlo de otro modo. Me avergüenza confesar. Sí, incluso en esta celda para delincuentes casi me avergüenza confesarlo, que el horror y el pánico que me inspiraban el animal se había acrecentado a causa de una de las fantasías más simples que cabría concebir. Más de una vez, mi mujer me había llamado la atención respecto a la mancha blanca de la que he hablado y que constituía la única diferencia visible entre aquel extraño animal y el que yo había matado. Recordará el lector que esta marca, aunque grande, era en un principio muy indefinida, pero poco a poco, de una forma casi imperceptible que durante largo tiempo mi razón se negó en considerar, había ido adquiriendo unos contornos muy nítidos hasta convertirse en la representación de un objeto que me estremece nombrar. De haber tenido el valor necesario, aquel objeto, aborrecible y temible, me habría llevado a deshacerme de aquel monstruo. Era, digo, la siniestra imagen de algo abominable. La horca. ¡Ah! Lúgubre y temible artefacto de horror y brutalidad, de agonía y de muerte. Estaba condenado a la miseria, una miseria superior a la desgracia de la propia humanidad. Y una bestia bruta, cuyo semejante había aniquilado yo sin mayor contemplación. Una bestia bruta me producía, a mí, un hombre modelado a imagen y semejanza del Altísimo. Tan insufrible angustia. Pobre de mí. Ni de día ni de noche me daba descanso. De día, el animal no me dejaba solo un momento, y por la noche, cuando de los sueños pasaba a un miedo inexplicable, empecé a sentir el aliento de aquella cosa en el rostro y su enorme peso, encarnación de una pesadilla que no conseguía quitarme de encima y que me aplastaba el corazón. Bajo el peso de tales tormentos sucumbió lo poco que quedaba de bueno de mí. Los pensamientos más infames se convirtieron en los más íntimos, los más oscuros y los más malvados. La habitual volubilidad de mi carácter fue acentuándose, dejando paso a un odio dirigido a todas las cosas y a toda la humanidad. Y pese a todo,
Mi mujer soportó, sin protestar, los repentinos, frecuentes e ingobernables accesos de rabia a los que me abandonaba ciegamente, convertida en la más abnegada y paciente sufridora. Un día me acompañó por una gestión doméstica al sótano de un viejo edificio en el que nos obligaba a vivir nuestra pobreza. El gato que me siguió por los escarpados peldaños a punto estuvo de hacerme caer de cabeza, lo que me exasperó hasta la locura. Cogí un hacha y, olvidando en mi furor el temor pueril que había detenido hasta entonces mi mano, le asesté un golpe al animal que habría sido mortal de haberlo alcanzado como pretendía. Pero la mano de mi mujer detuvo el golpe. Airado por su intervención, poseído por una rabia más que diabólica, retiré el brazo y le hundí a ella el hacha en el cerebro. Cayó fulminada allí mismo, sin emitir siquiera un quejido. Tras el horrible asesinato, no podía hacer otra cosa que ocultar el cuerpo, tarea a la que me entregué de lleno. Sabía que no podía sacarlo de la casa, ni de día ni de noche, sin correr el riesgo de que me vieran los vecinos. Me vinieron a la cabeza muchas ideas. En un momento dado, pensé en cortar el cadáver en fragmentos minúsculos y destruirlos quemándolos en el fuego. En otro, resolví cavar una tumba para el cuerpo en el suelo del sótano. También se me ocurrió arrojarlo al pozo del patio o embalarlo en una caja, tal como se suele hacer con una mercancía, y contratar a un mozo para que se lo llevara de la casa. Por fin, di con lo que consideré la solución más factible. Decidí emparedarlo en el sótano, tal como se dice que hacían los monjes con sus víctimas en la Edad Media. El sótano se prestaba a tal propósito. Sus muros eran irregulares y habían sido rebozados recientemente con un yeso duro, que la humedad del ambiente había impedido que solidificara del todo. No solo eso, sino que además en una de las paredes había un saliente, debido a una falsa chimenea o un hogar que había sido rellenado para alinearlo con el resto del sótano. No tenía duda de que podría retirar los ladrillos de ese punto, introducir el cadáver y rellenar el conjunto para dejarlo como antes, de modo que ninguna mirada pudiera detectar nada sospechoso. No me engañaron mis cálculos. Usando una palanca, separé sin dificultad los ladrillos y tras apoyar cuidadosamente el cuerpo contra el muro interior, rehice la estructura, devolviéndole su aspecto original. Con todas las preocupaciones imaginables, me procuré argamasa, arena y pelo de caballo, y preparé un mortero imposible de distinguir del antiguo, y con él me puse a construir meticulosamente el nuevo tabique. Cuando terminé, observé, satisfecho, que había quedado perfecto. La pared no presentaba el mínimo indicio de haber sido modificada. Miré a mi alrededor, triunfante, y me dije: en este caso, por lo menos, mi trabajo no ha sido en vano. El paso siguiente era buscar a la bestia que había provocado tan tremenda desgracia, puesto que por fin estaba firmemente decidido a darle muerte. Si hubiera podido encontrarla en aquel mismo momento, no habría habido duda de su destino, pero evidentemente el astuto animal se había alarmado ante la violencia de mi reacción y evitaba mostrarse ante mí en aquel estado de cólera. Es imposible describir o imaginar la sensación de alivio que me producía la ausencia de la detestable criatura. No se presentó en toda la noche, y así, por una noche al menos desde el momento de su llegada a la casa, pude dormir profunda y plácidamente. Sí, dormí, pese a la carga que suponía para mi alma el lastre del asesinato cometido. Pasaron el segundo y el tercer día, y mi torturador no apareció. Una vez más respiré. El monstruo, aterrorizado, había huido de la casa para siempre. Poco me inquietaba la sensación de culpa por mi inconfesable acción.
Hubo algunas preguntas, pero enseguida encontraron respuesta. Incluso se realizó una investigación, pero por supuesto no descubrieron nada. Yo miraba el futuro con la convicción de que tenía la felicidad asegurada. Al cuarto día, tras el asesinato, una patrulla de policía se presentó inesperadamente en la casa. Realizaron un nuevo registro en el local. Sin embargo, seguro de la impenetrabilidad de mi escondite secreto, me mostré tranquilo. Los agentes me pidieron que les acompañara en su búsqueda. No dejaron ningún rincón por explorar. Descendieron por tercera o cuarta vez al sótano. Yo no moví ni un músculo. Mi corazón latía tranquilo, como el de un hombre seguro de su inocencia. Recorrí el sótano de punta a punta. Me crucé de brazos y me pasé tranquilamente arriba y abajo. Los policías quedaron satisfechos y se dispusieron a marcharse. La satisfacción que sentía en el pecho era demasiado fuerte como para poder contenerla. Sentía la necesidad imperiosa de decir una palabra, aunque solo fuera para expresar mi triunfo y para redoblar su convicción con respecto a mi inocencia. «Señores», dije por fin, mientras los agentes subían las escaleras, «es para mí una gran satisfacción haber aliviado sus sospechas. Les deseo a todos muy buena salud y un poco más de cortesía. Dicho sea de paso, caballeros, esta es una casa muy bien construida». En mi ferviente deseo de decir algo con tono despreocupado, apenas me daba cuenta de lo que decía. Podría decir incluso que es una construcción excelente. Estas paredes son de lo más sólidas. Y entonces, en un acto de fanfarronería inconsciente, repiqueteé el bastón que tenía en la mano justo contra la pared de ladrillo tras la cual se encontraba mi querida esposa. Que Dios me proteja y me libre de los colmillos del demonio. En cuanto el eco de mis golpes rompió el silencio, respondió una voz desde el fondo de la tumba. Al principio, un quejido sordo e irregular, como el llanto de un niño, y luego creció hasta convertirse en un largo y sonoro grito anómalo e inhumano. Un aullido, un alarido entre el horror y el triunfo, como solamente puede brotar del infierno, unido al coro de voces de los malditos en su agonía y de los demonios exultantes en su condenación. No podría decir lo que me pasó por la mente. Tambaleándome, me dirigí a la pared contraria. Los agentes se detuvieron por un momento en la escalera, paralizados por el terror y la sorpresa. Un momento después, 12 robustos brazos golpearon la pared, que acabó cayendo al suelo. Ante los ojos de los presentes apareció el cadáver, muy desfigurado ya y cubierto de sangre coagulada, y sobre su cabeza, con las rojas fauces bien abiertas y su único ojo llameante, estaba sentada la odiosa bestia cuyas argucias me habían llevado al asesinato y cuya voz traidora me entregaba al verdugo. Había emparedado al monstruo en la tumba. Buenas noches, pequeño engendro. ¿Te gustaría tener audios personalizados? Pues ahora puedes. Solo tienes que ir al link de la descripción en Ko-fi y allí hay todas las opciones que puedes elegir para comisionar distintos audios personalizados. Recuerda que los hago con mucho cariño, poco profesionalismo, pero por sobre todo, mucho desprecio.